urbanística, sobre el territorio, la ciudad, aún lo tenemos muy claro. Lo que venimos a enseñar aquí, no vamos a hablar de urbanismo ni de arquitectura, sino hemos intentado sintetizar una serie de sorpresas y dudas que nos han surgido a la hora de hacer uno de nuestros trabajos que estamos haciendo ahora, que es sobre Benidorm, ¿vale? Llevamos como unos años obsesionados por los descubrimientos que implicaba esta ciudad a nivel urbanístico, por una serie de cuestiones muy relevantes que la diferencian de cualquier ciudad contemporánea, y hace un mes, de alguna manera, después de todos estos años pululando por ahí esa idea, conseguimos sintetizar en otra presentación digamos, las cosas que estábamos analizando, que básicamente eran tres lugares de Benidorm: la playa, el Sánchez planificado en el 56, digamos, la zona más conocida, más mediática hoy en día de los rascacielos de Benidorm, y por otra parte un descampado que también es un espacio maravilloso, con muchas cosas que ver. Entonces, un poco dentro de esto, que es, digamos, lo que exponíamos hace un mes, rodeando un poco todo esto aparecen muchísimos temas que básicamente lo que están apelando es a la cultura, a lo social, etc., y que de alguna manera hemos intentado sintetizarlos para mostrarlos y ver bueno, qué es lo que surge, porque como decimos, no somos de ninguna manera expertos en el tema cultural ni en nada que se le parezca, ¿no? Entonces, a ver cómo suena. El primero de ellos es la cuestión de lo trasplantado, ¿no? de cuando una cultura es local en algún lugar del planeta, pero se puede establecer en cualquier otro lugar del planeta y aparecer ahí como de alguna manera natural, de alguna manera, ¿no? En Benidorm, por ejemplo, entre otras muchas cosas, existe un Batzoki, ¿no? Que son unos locales que son las sedes del PNV. Pues hay una en Benidorm, en un edificio además que se llama el Rincón Español, donde por supuesto en todas las elecciones vascas van los políticos vascos a dar su meeting ahí, y porque es el sitio fuera del País Vasco, es el sitio donde se pueden emitir más votos vascos en las elecciones. Bueno, una historia que habría mucho que rastrear en eso, ¿no? Creo que hay una historia de cómo el alcalde regala 50 parejas de recién casados del País Vasco un viaje a Benidorm, y a partir de ahí se genera esta comunidad que acaba dando que en Benidorm hay zonas, como veis, donde solo hay sitios, la zona de los vascos, donde solo hay sitios para tomar los pinchos y cosas así, ¿no? Quiere decir que de alguna manera es una cultura que se trasplanta a otro lugar y ahí empieza a evolucionar. Evidentemente, aquí tiene que pasar alguna cosa diferente, quiere decir que va a haber contaminaciones siempre bidireccionales hacia un lado y hacia otro, ¿no? Esta, que es un poco menos conocida, esta sí que lo es más, la cuestión de los ingleses, ¿no? Otra cuestión de cómo se trasplanta el tema, pues cuestiones, en este caso fenómenos muy concretos como lo gastronómico, ¿no? El English breakfast o el fish and chips. ¿Cuántos lugares habrá? Decenas y decenas de lugares en Benidorm que venden, o sea, donde se puede consumir este tipo de comida, ¿no? Cosas que empiezan a chocar con la linealidad, con la lectura de aquello que es autóctono o no es autóctono, ¿no? Pensar en el Bar Marianos, que ya veis la pinta de españoles que tiene todo esto ahí, ¿no? Y ver cómo su cartel principal es el English Breakfast, y que lleva 30 años trabajando ahí. Ya no sé hasta qué punto eso se ha convertido exactamente en esa cultura inglesa, ¿no? O como el sitio más antiguo de Benidorm, donde se venden fish and chips, es una familia no me acuerdo de qué ciudad era, de Liverpool o de no sé dónde, que llevan desde 1979 ahí. Quiero decir, que hasta qué punto eso es una cultura trasplantada, o ya es una cultura que se ha introducido en ese territorio, y a partir de ahí todas las derivaciones que sucedan siempre van a ser, ya podamos entender, una cultura de lo híbrido, como cosas que se juntan y siguen manteniendo su pureza, o como lo transgénico, de que algo que se generó algo nuevo y que ya no podemos evaluarlo diciendo eso es una mezcla entre Benidorm e Inglaterra, porque es otra cosa, es algo que ya veremos hacia dónde evoluciona, ¿no? También esta cuestión de los trasplantados, cómo estas influencias, que es decir, el hecho de que miles y miles de ingleses puedan pasar unos días en Benidorm cada año, y que es una cuestión recreativa además, no es una cuestión de que siempre vaya gente nueva engañada por turoperadores malignísimos, no, es gente que repite por criterios durante muchísimos años, pues acaba generando cosas como esta, una serie que es como nuestro Aquí no hay quien viva, o como cualquier serie española que ve millones de personas, pero en Inglaterra, se llama Benidorm, que está rodado en Benidorm. Este año están grabando su 10ª temporada, es una serie que gana premios allí, y que, como veis, la estética y el tipo de lo que estamos hablando, ¿no? Los
costumbrismo contemporáneo ha hecho que aquí podemos identificar con decenas de series de Antena 3, Telecinco, lo que sea, evidentemente también para allí, pero está implicando una lectura desde fuera de lo que significa Benidorm, tanto hacia un lado como hacia el otro, ¿no? El poder tener esa cuestión. Otra cuestión es lo nacional estatal, que es otra manera también de trasplante o de incorporación de una cultura que en principio es ajena a un territorio local, pero que ese territorio local, digamos, reacciona y tiene una relación con ella, ¿no? Un caso muy importante, aquí vemos, por ejemplo, un cartel del año 2015 de un evento, de este tipo de eventos, donde de repente se desvirtualizan aquellos personajes famosos, digamos, de la prensa rosa estatal, por ejemplo, que para casi nadie esos personajes salen de la televisión, ¿no? Sin embargo, hay ciertos nodos, ciertas discotecas de Madrid, de Barcelona, etc. Y de Benidorm, quiere decir que para muchas cosas habla de tú a tú, teniendo 70.000 habitantes censados. Benidorm es una ciudad que habla de tú a tú, con Madrid y Barcelona en muchísimas cosas, no habla con ninguna ciudad gallega, que las tenemos varias de más de 70.000 habitantes, está hablando de otro nivel. Entonces, por ejemplo, pues este es uno de ellos, ¿no? Los famosos pueden ir a hacer los famosos bolos o este tipo de cosas a Benidorm. Con una lectura de contemporaneidad súper fina, quiero decir, que podemos ver como en 2015 Ilenia, que salía de GH VIP, está dentro del cartel, pero en 2016, aquí no había pasado por GH VIP, ya había pasado por GH VIP, ya tiene su cartel propio, en 2016 ya aparece el pequeño Nicolás, que lo podéis ver aquí, quiero decir, que la sensibilidad de quién es uno famoso, de qué puede aparecer, digamos, se lee en estos carteles perfectamente, que es cultura contemporánea, nos puede gustar más, menos o regular, pero la cuestión es que se está desvirtualizando en un lugar del planeta y en algún sitio se convierte en local y no en algo simplemente banal y virtual, ¿no? Esta de la cuestión de la cultura estatal, por ejemplo, podemos verla a través de cómo Iribas, que es uno de los personajes, de los investigadores que más han trabajado el tema de Benidorm desde los años 70, junto con Mario Gaviria, por ejemplo, retrataba muy bien el tema de cómo esa cultura oficialista de lo español, en algún momento, igual que ahora no se habéis visto estos días que circula el meme del programa de cultura de Susana Díaz, ¿no? Y que resumían muy bien algunos memes, como que su resumen de la cultura es vamos a venderle algo a los chinos que tienen la pasta, vamos, básicamente. Entonces, en algún momento se pensó que los turistas que venían a Benidorm querían conocer la cultura española y por lo tanto de repente aparecen 16 tablaos flamencos, como si eso fuera el nuevo Granada o lo que fuera. Evidentemente esto se fueron al tacho porque a ningún inglés o a ningún holandés o algo así le interesaba un pimiento venir aquí a conocer una cultura que además es una cultura impostada, que evidentemente esos tíos serían de un chiringuito contratados por una empresa, no sería un flamenco real, ni muchísimo menos, sino una forma de intentarles vender aquello que pensamos que nos van a dar pasta por ellos, ¿no? Quiere decir que era curioso como aquello muy vinculado a lo cañí, a lo español, etcétera, que es Benidorm, de repente rechazaba de plano una cultura oficialista que venía y que todos podemos entender que es lo español, ¿no? O esta otra derivación súper interesante también, que es cómo hay determinadas ciudades, como Pamplona, Benidorm, etcétera, donde para llevar a cabo campañas que queramos que tengan una repercusión internacional, como por ejemplo denunciar la atrocidad de los toros y cosas así, evidentemente se promueven más en este tipo de ciudades donde de repente, quiero decir, en Benidorm hay 13 millones de pernoctaciones turísticas al año, pues muchísimos millones de personas de repente pueden ver ese tipo de campañas en las calles y evidentemente el mensaje tiene que estar en inglés para que salga un poco de las fronteras, que nunca la televisión española le va a vender a la BBC esta clase de información de que pasan aquí estas cosas, ¿no? Bien, otro de los puntos es el tema de la cultura global, que es un tema amplísimo. Aquí lo tratamos solo con un caso muy singular, ¿no? Que es la cuestión de los hipsters, ¿no? Que hoy, por ejemplo, pues es un tema que hoy, bueno, que existe, es un rum y que más o menos todos podemos saber que es una cultura que está fraguando, o que se fraguando, no es una cultura, no me quiero meter, ya decimos que no somos expertos, no tengo ni idea de cómo se llama técnicamente, pero es algo que de alguna manera nos está tocando a todo el planeta occidental, por supuesto, mayoritariamente de una manera, ¿no? En 2013 aparece en la Hot Down, que es como la Biblia de una parte de la iglesia cultural de este país, pues este tipo de artículos como Benidorm el turismo anti-hipster, ¿no? Que era muy curioso porque realmente, evidentemente, todo el artículo, como os imaginaréis, está plagado de eso, de intentar describir Benidorm desde ese punto de vista, que al final, evidentemente, va a hacer súper atractivo Benidorm hacia los hipsters, porque no está hablando de cosas tan barrocas, tan fuera de la realidad convencional de cualquier ciudad, que en realidad es un poco a ese más allá o a ese lo diferente hacia lo que se intenta ir. En realidad,
el alcalde de Benidorm en 2015 ya se da cuenta de ese run run, ¿no? Y los periódicos también, quiero decir, ya existe ese run de que Benidorm es algo, eso, más vinculado al turismo que es el de borrachera inglés, que es el inserso español, que es a las familias de Madrid, que sean los vascos que llevaban ahí 1000 años, quiero decir, a un tema cañí muy alejado en principio de aquello que se considera lo hipster o una élite cultural un poco alejada de estas culturas masificadas, ¿no? Sin embargo, me interesa mucho esta actitud del alcalde de cómo ellos no lo ven para nada así, ellos simplemente creen que es un nicho de mercado más, un tipo de cultura más y de gente que puede ir y que por supuesto va a tener su lugar en Benidorm, ¿no? También. Es cierto que antes de que pasaran estas dos cosas, en 2012, ya se pueden rastrear algún tipo digamos, la cuestión de los blogs de moda creo que es un medio a través de los cuales podemos hacer lecturas muy finas porque no son mediados la mayoría. No son mediados al menos en lo fuera de lo que realmente es el origen de los blogs, que es la moda, la ropa, etc., ¿no? Que eso ya hay teorías de todo el gusto, de que se les pagan las compañías y no les pagan, no sé qué. Pero lo que es para la hora de generar los contextos, de dónde se hacen fotografías, por qué, dónde se compran, qué tipo de ciudades se retratan alrededor de todo esto, sí nos parece un medio como muy fino porque no está controlado, ¿no? Entonces sí que existía la cuestión de ir de compras por Benidorm y de cómo esta bloguera pues nos va trazando como realmente es un sitio donde sí que se encuentran pues, zapatos muy baratos, una serie de souvenirs muy horteras, pero que por lo tanto al ser tan horteras le dan la vuelta a la tortilla y ya se convierten en algo culturalmente aceptable porque dan ese toque bizarro o lo que sea, como existen unas tiendas pues, que solo las puede haber ahí, como todo lo que se rodea de la discoteca Penélope, que es una de las importantes, pues, que produce sus propias marcas de ropa y que a lo mejor no las hay en otros sitios, o sea que sí que existía una cierta cultura que en principio no estaría asociada a Benidorm, pero que sí que parece que se produce, ¿no? Y por supuesto, en el año 2015 ya aparece el food truck como gran elemento sintetizador de aquello que consideramos lo hipster o esta cultura contemporánea un poco tan vinculada a lo vintage, donde podemos tener eso, desde el food truck imitando una furgoneta antigua, la madera gastada, por supuesto pintada de gastado, el césped artificial, las sillas, el tema de las bombillas a pelo, quiero decir, todos los clichés de la arquitectura de diseño contemporáneo más importante se estaban produciendo en Benidorm. La única duda es que al menos Benidorm permite tener en el tablero de debate la duda de cómo va a reaccionar esto. Quiero decir, ¿es pensable que Benidorm vaya a caer rendida como una ciudad como de donde venimos nosotros, que es Coruña, que prácticamente todo ha intentado hipsterizarse, moverse hacia esta estética, cualquier tipo de bar, fuera un bar de viejos, fuera un sitio para jóvenes, da igual, todos se han movido en esa dirección y todo parece apuntar que Benidorm no le va a colar eso. Benidorm simplemente va a ser unos puntos, va a haber sus bares de este tipo, pero que es imposible que contamine el resto. No sé, es un tema simplemente que como tema, realmente en Benidorm es uno de esos sitios donde molaría analizar cómo se va a producir este choque, porque no va a ser tan lineal como se está dando en muchas de nuestras ciudades, no va a tener como muchos más matices. Todo ello teniendo en cuenta que Benidorm, por ejemplo, pues fue el sitio, como conoceréis, donde uno de los que se quieren arrogar el tema de ser los primeros donde se utilizó el bikini, ¿no? Sí que es cierto, ahora acaba de salir esta película, que es un corto sobre esa historia, que no se sabe cuánto hay de mítico, cuánto no, pero el alcalde, que de alguna manera el que se considera el ideólogo de ese Benidorm de rascacielos, pues se supone que un día coge una moto y cuando hay unas protestas porque a una turista, no me acuerdo si alemana o algo así, le ponen una multa por ponerse el bikini, entonces él va, coge la moto y se va al Pardo a hablar con Franco y la mujer y los acaba convenciendo de que esto tiene que pasar porque esto va a generar un PIB de no sé cuánto que permitamos a los extranjeros ponerse el bikini, y se supone que a partir de ahí, en el 59, se empieza a poder poner el bikini en toda España, aunque bueno, hay otras ciudades como Marbella que también se intentan arrogar ese tema de ser los primeros, ¿no? Y bueno, esta sí que es como la primera mujer que se fotografía allí en Benidorm con bikini. Quiero decir que ya era una ciudad en la que en los años 50 su diferencia por el hecho de ser una ciudad turística, quiero decir, pensada no solo para lo local, sino también para entrar a lo de fuera, implicaba el sometimiento o por lo menos la puesta en crisis de ciertas normas que tenemos establecidas, ¿no? Todos podemos ver la semejanza entre esto, que nos puede hacer mucha gracia y seguro que tiene un montón de interés,
por ejemplo, pensemos en las exigencias de Sheldon Adelson al querer montarnos Las Vegas en Madrid, ¿no? Y como decía, habéis puesto una ley antitabaco, me parece muy bien, pero yo me quiero cargar esta ley porque en un museo tiene que haber una normatividad diferente, ¿no? O sea, en un museo, perdón, en este nuevo emporio de casinos, ¿no? Igual que evidentemente en Las Vegas existen otras normas, etcétera, etcétera. Aquí también veis que siempre estos entornos, de alguna manera, exigen ir un paso más allá, algunas veces va a ser para bien, otras veces va a ser para mal, ¿no? O como queramos ver. La cuestión de lo del turismo masivo, o sea, de la cuestión de lo masivo, no tenemos muy claro si aquí la cuestión es el turismo o es lo masivo, pero hay ciertas cosas que sí que nos tienen mucho interés, ¿no? Uno es esta comparativa entre Benidorm y Venecia, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales es que yo no conozco a nadie que haya venido de un sitio como eso, Venecia, Barcelona, Ámsterdam, Dubrovnik, cualquier ciudad de ultraturista que nos podamos imaginar, y que su primera queja sea: era maravilloso, pero estaba lleno de turistas. Evidentemente, siempre siendo uno mismo el que relata esa opción, solo puede ser siempre un turista, ¿no? Solo se puede decir esa frase si tú eres un turista más. Claro, ese tipo de frases es una frase que jamás se habrá escuchado en Benidorm. Jamás. Quiero decir, de hecho, se habrá escuchado todo lo contrario. Fue un mal año aquel año porque no había suficientemente gente, no se veía suficiente movimiento, etc. Quiero decir, que existe claramente una diferencia entre aquellas ciudades que eran ciudades antes y que simplemente ahora mismo el turismo, vehiculizado evidentemente a través de todas las normas del capitalismo, de repente aparece encima de una ciudad y la destrozan por completo. Quiero decir, pensemos en lo que está pasando ahora mismo con Airbnb en el centro de Barcelona, o lo que pasa eso, lo que os digo, en Dubrovnik, en Ámsterdam, en todos estos sitios, y que muy poco tiene que ver con aquellas ciudades que desde un principio fueron pensadas para tener esa gente. Quiero decir, no, creo que hay que desligarse de ese tema de pensadas para los de fuera, sino pensadas para unos vecinos que no tienen la misma condición de localidad que todos asumimos como lo que significa ser local hoy en día en la ciudad contemporánea, ¿no? Y que por lo tanto no se generan esos mismos problemas. Otra de las cuestiones es aquello que aporta Benidorm a mayores, de lo que pueda aportar esos otros ejemplos de ciudades que ya no son esas Barcelonas o esos Dubrovnik, sino aquellas ciudades que, igual que Benidorm, fueron realmente o están pensadas para atraer el turismo masivo, ¿no? Evidentemente la que siempre aparece en cualquier comparación, porque es muy famosa, es Las Vegas, pero podríamos estar hablando de Cancún, de la península del Phuket en Tailandia, de Macao, de Atlantic City, etc. Cada uno con sus temas. Realmente casi todas dependen exclusivamente de una cuestión. Quiero decir, si Las Vegas depende exclusivamente del juego, pero sigue siendo el centro décadas y décadas después de empezar con eso, porque supo diversificar su oferta. En lo cultural, quiero decir, en lograr que antes fuera Celine Dion la que tuviera un espectáculo continuo semana tras semana y que ahora sea Britney Spears cuando ya llega a otro punto de su carrera. Quiero decir, en saber diversificar esa cuestión del juego, así como lo hizo Atlantic City. Atlantic City hoy es un Detroit absolutamente menguante y en decadencia total, a punto de cerrar proyectos que abrieron en 2005 de miles y miles de millones, o pues sitios como Macao, que su calidad urbana, o sea, que dependen ahora mismo del juego, o sea, sitios, por ejemplo, que depende su diferencia de un papel y no de algo continuo como puede ser que haya sol. Quiero decir, Cancún depende de que haya sol, no depende de que solo de que ahí generar una legislación diferente, que también en el caso de Cancún, evidentemente, para separar a los turistas de los mexicanos y que allí haya un control diferente, ¿no? Pero en ninguno de los casos, analizando, yo os digo, muy por encima, ¿no? Toda esta investigación partamos de que es una cuestión sin ninguna financiación y por lo tanto, para hacerlo seriamente hay que dedicarle mucho tiempo, pero así por encima, ninguna de estas ciudades tiene algo muy increíble de consigo Benidorm, que es desvincular de sus propios atributos originales, que originan, la recepción de personas de todo el mundo que tienen, que en este caso es básicamente su microclima, el sol y la playa, y lo logra desvincular hacia la ciudad. Quiero decir, hacia hacer que sea la ciudad la que de repente esté asumiendo usos vinculados al ocio, a las vacaciones, a lo que queramos, pero que no tienen únicamente que ver con la playa, ¿no? De forma que la ciudad trabaja en un conjunto en la escala de todo lo que es zona de rascacielos turística, zona centro para la gente que lleva allí local, etc. Es infinitamente más razonable que pensar en un mapa de Las Vegas en el que fuera de este strip solo hay un manto de Sproul, donde ningún turista evidentemente va a cruzar más de la segunda o la tercera línea del strip, porque básicamente no hay nada, ¿no? Es decir, la hibridación y lo que pasa en estos sitios, el rollo de la permanencia, quiero decir, el rollo del significado, del cómo uno se siente vecino en Benidorm, quiero decir, el hecho de que cosas que son parecidas, no, aquí en estas dos imágenes los que estamos por ahí somos siempre iguales, y eso es algo
es algo muy radical, es decir, que tenemos que empezar a pensar eso, aunque muchas de estas cosas sean experimentos del capitalismo, nosotros siempre pensamos que hay que pensar aquello que realmente se ha inventado. No, en estas dos ciudades todo el mundo es igual, en el sentido de que todo el mundo está haciendo lo mismo durante un momento de su vida, ¿no? Que aquí es un igual, evidentemente más vinculado al dinero, y puede que las diferencias se puedan notar a algún nivel. Aún así lo pongo bastante en duda, quiero decir, si alguien va realmente a vivir lo que es el strip y un día de ir yendo por aquí, entrando en todos estos hoteles, viendo todas las cosas, realmente creo que no habría muchas diferencias entre llevar muchísima pasta o no, ¿no? Aquí ya sí que es muchísimo más radical, en el sentido de que en Benidorm no hay la zona de los Ferraris y los Maseratis que hay pues, en Marbella o en cualquiera de estas otras ciudades turismas en las que sí que se ven muchas diferencias, ¿no? Quiero decir, quienes están aquí forman parte todos de una misma, no digo de una misma clase ni nada así, pero de un mismo estado mental, social, de qué estamos haciendo aquí. Ni tú eres más vecino que yo, ni yo tú, por lo tanto todos nos tenemos que preocupar igual por este territorio, todos lo estamos viviendo de la misma manera. Es decir, hay algo ahí para pensar en el tema. Que al final la cuestión de esto, de lo masivo, quiero decir, de las oportunidades de estar en este tipo de lugares, un poco se resumen en estas cuestiones, ¿no? En el ver y ser visto, en tener espacios donde esas vacaciones, esos 15 días de vacaciones después de un año trabajando, no quieres estar en una playa perdido, en medio de la nada, donde estás tú solo con el territorio, con los dioses o con tu pareja o con quien sea, sino que lo que tienes realmente ganas es de ver y ver gente, de cruzarte, de tocarte, de que las cosas estén así, y de que por lo tanto aparezcan este tipo de cosas como la curiosidad, ¿no? Este es la Penélope en el paseo marítimo de Levante, ¿no? Y vemos aquí cómo todos estos señores y señoras pues están mirando con una gran sorpresa, como estas niñas, esa maravillosa cara de fascinación y de sorpresa de lo que están viendo ahí, que pues, si fijáis aquí, pues hay un negro gigante sin camiseta y solo en calzoncillos bailando, y aquí habría una tipa en sus mismas condiciones, ¿no? Quiero decir, que esa condición de repente estar viendo eso que es prohibido, eso que es lo curioso, joder, de repente son cosas que por desgracia pasan muy poco en las ciudades, quiero decir, y que simplemente lo que tenemos que ver aquí es por qué en estos puntos de máximo choque, de lo masivo, están sucediendo y siguen teniendo algún tipo de significado, ¿no? La cuestión de la costura profesional era un poco para hablar de cómo hay muchas fases dentro, en este caso solo de la música, ¿no? Si pensamos en la música y cómo la música interactúa con Benidorm, ¿no? Desde ese punto de vista de pensar lo profesional, en cuanto a grados, de cómo puedes estar tú en los grados de tu carrera, ¿no? Benidorm, por ejemplo, es un centro que dicen, no creo que haya, a lo mejor, una tontería, no está muy, no lo hemos mirado a fondo, pero no creo que haya ninguna ciudad donde han tocado dos veces, en los últimos 2 años, Steve Aoki y David Guetta, que son como del top 5 de los DJs internacionales, ¿no? Quiero decir, son gente que no tocan fuera de... David Guetta tiene 5 conciertos en Europa este año, unos en Benidorm, no sale de Ibiza para prácticamente nada, y este tipo que es un zumbao tampoco. Es decir, sin embargo están ahí, es decir, que de alguna manera Benidorm es un nodo para un tipo sectorial de música de gente que está ya en el top, quiero decir, que ya no tiene nada que demostrar y que es una cultura básicamente mainstream, o sea, evidentemente mucha gente no los conoce, pero para alguien que conozca la música electrónica son el top del top. A su vez, evidentemente Benidorm, todo el mundo de otras generaciones lo conoce por el famoso festival de la canción de Benidorm, ¿no? donde sale un tipo con el 68 como Julio Iglesias, se hace conocido ahí, quiero decir, venías de Occidente cuando ibas el portero para el Real Madrid, hace esta canción y se hace conocido aquí, quiero decir, triunfa y venir del festival de Benidorm, de alguna manera ya no estamos viendo como del top, sino que en algún momento significó un lugar de donde podían surgir nuevas experiencias o nuevas formas de hacer la música, ¿no? Otro de los puntos contemporáneos ahora es lo que hablábamos de los hipsters, ¿no? Pues desde hace, ahora creo que vamos por la 10ª edición del Low Cost Festival, ¿no? Un Low Cost Festival que también intuimos cómo opera la sensibilidad administrativa y política ante este tipo de cosas, ¿no? Hay un momento en el que se puede llamar Low Cost Festival porque estaba iniciándose y seguramente tuviera siempre esa visión de intentar ser lo alternativo, intentar aprovechar cuál es el tema de Benidorm, ¿no? Esa idea de turismo barato, de que cualquiera puede estar, de clase media, no sé qué, y como en determinado momento en 2014 ya le quitan eso de low cost y parece llamarse low festival porque ya los gobernantes políticos
entender que en Benidorm ya no puede aspirar. En cuanto empiezan a surgir los temas del turismo de borrachera en Salou y Magaluf, hay un momento en el que Benidorm de alguna manera se quiere impermeabilizar ante esa idea y quiere desvincularse del futuro ese de Magaluf y Salou y decir que ellos van a ser otra cosa, ¿no? Un poco el festival implica eso de cómo se quieren abrir hacia esa juventud, pero pacificada, como suele representar este tipo de cultura de los festivales, hipsters, etc., ¿no? Pero sin duda lo más fascinante es el último grado de cómo se puede llegar a Benidorm, que es las decenas de músicos que realmente viven en Benidorm gracias a hacer un trabajo profesional y anónimo. Quiero decir, que todos los días, y en un sitio que el turismo está desestacionalizado, como en Benidorm, todos los días hay shows en decenas y decenas de bares, ¿no? Quiero decir que hay mucha gente que sin haber sido conocidos, unos sí, otros no. Quiero decir, María Jesús pues sí que saltó a la fama por un tema, no sé qué, no sé cuánto, pero muchos otros jamás van a salir en la radio ni van a tal, simplemente son músicos y cantantes, artistas profesionales que viven de la música sin querer ser el nuevo icono de la música pop mundial, sino simplemente teniendo un sueldo y pudiendo tocar y hacer sus cosas. Quiero decir que esta capacidad, que tampoco al menos nosotros hemos visto en ninguna otra ciudad, pues de alguna manera también es un punto en el haber de una ciudad como Benidorm, de que de repente algo que parece insostenible, como es vivir desde esa forma anónima de una actividad cultural, de repente pueda ser factible en algún sitio del mundo, ¿no? Otro tema es las culturas públicas, que es decir, qué es lo público y cómo se representa, muy sencillo. En Benidorm, que prácticamente no hay infraestructuras públicas, ya veis, cumplen con todo lo que ha significado el área inmobiliaria española, ¿no? Su gran centro cultural, empezándose a pensar en el año 96, ganándose el premio por un arquitecto de gran prestigio nacional e internacional. Pasan 10 años hasta que se licitan las obras, ya veis que las obras se licitan por muchísimo menos, lo cual solo significa problemas. Bueno, llegamos a la situación actual que sigue el chiringuito en estado de obra, este es su estado actual, cerrado, no se sabe cuándo se va a conseguir el dinero. Ya veis que desde el primer momento que se piensa que puede llegar a menos de 10 millones de euros, ya estamos en 47 y subiendo. Quiero decir que es la clásica historia del gran equipamiento que no sabe lo que va a pasar, pero que ha pasado y tenemos que de alguna manera sacar una lección de esto, y como también en Benidorm surge todo lo contrario. Quiero decir, aquellas acciones culturales que de repente con muy poco dinero son capaces de tener un alcance brutal, ¿no? Y como por ejemplo su política de biblioplayas. Quiero decir, el haber entendido que poder llevar la cuestión de la lectura, el jugar al ajedrez, el pasar, aquello que hace un centro cívico, una biblioteca en cualquier ciudad del mundo, ¿por qué no lo vamos a llevar a la playa, que es donde está la gente? Quiero decir, no vamos a exigirle a la gente que está allí que se desplace hacia un centro cívico no sé dónde, cuando la gente está en la playa. Lo que tendremos es que llevar allí la cultura, inventarnos una arquitectura que tenga que responder a las nuevas condiciones ambientales, hacer un chiringuito que se pueda cerrar por las noches, pero que pueda seguir dejando libros, que la gente pueda leer la prensa y que pueda estar allí. Quiero decir, que esto que valió 198.000 euros, quiero decir, un 0,0000 algo de lo que valía el equipamiento anterior, de repente está teniendo un impacto trascendental, está en el centro de la playa, no está en una esquina donde nadie lo pueda ver y solo puedan ir los viejetes culturetas, está en el centro de la playa, en un lugar súper visible, porque de alguna manera, para un sitio como Benidorm, la playa es su representación del estado de bienestar. Y es un sitio completamente equipado, y como igual que está equipado por socorristas y por lo que sea, como no iba a estar ocupado por la cultura, que es de alguna manera un sector más de nuestra vida de comunidad, ¿no? También respecto a lo público, si ahora hablábamos de equipamientos, otra cuestión respecto a lo público es, por ejemplo, lo que es el espacio público, ¿no? Que de alguna manera el espacio público, lo que más entendemos fuera del tema plazas, equipamientos y tal, es las calles, ¿no? El cómo utilizamos las aceras y las calzadas, ¿no? Y aquí en Benidorm también le ponían la puntilla al tema, ¿no? El cómo de repente aparece un vehículo, estos vehículos eléctricos, que de repente funcionan. Quiero decir, Benidorm es un sitio donde la gente se mueve andando, como veremos. Es la primera ciudad de España. Es interesante. Bueno, simplemente por contar cómo de repente aparecen estos vehículos que ya vemos que no simplemente utilizan la gente con alguna dificultad para andar, sino que simplemente gente, ya no digo por divertimento, por vaguería, por lo que sea, lo utilizan, pero la cuestión es que no utilizan el coche. Quiero decir, pensemos que esto puede ser un problema, pero que se estén utilizando estas cosas implica que nadie está utilizando tampoco el coche. Quiero decir,
se empiezan a perder una cultura, pues que te los puedes ver aparcados, ya ves, vas al restaurante, lo dejas aparcado en la puerta, en el apartamento, los hoteles ya empiezan a tener sus espacios donde poder dejar aparcados las cosas, quiero decir, que se convierte de alguna manera en una herramienta útil para andar por las aceras, que era un sitio donde en principio andábamos solo con las piernas o la gente que lo necesitara de verdad, ¿no? Esto nos puede llamar más la atención cuando hay un análisis de los indicadores urbanos que analiza las 109 ciudades más grandes de España, ¿no? Que están todas las ciudades que podamos conocer de alguna manera. Pues la sorpresa cuando empezamos a ver que aparte de otras cosas, muchas cosas buenas, otras malas, en las que también Benidorm aparece de arriba o abajo, y que no es el lugar para contarlo, pero una de las que llama la atención es que es la ciudad de España, la mayor, o sea, la que tiene un mayor porcentaje de gente que se desplaza al trabajo andando. Quiero decir, que su propia configuración urbanística, de haber sido eso del tema de zona de rascacielos, pegado justo a la ciudad, otra zona de rascacielos, quiero decir, que la gente se mueva a uno de los dos lados a trabajar, hace que sean los que más pueden ir andando y no tienen que coger el coche, ¿no? Y la tercera ciudad de España, donde menos tiempo se pierde, quiero decir, que ¿acaso no debería estar estos datos como un parámetro de calidad de vida fundamental para analizar cualquier tipo de ciudad? Quiero decir, el tiempo que tú gastes en tu vida, ¿cuánto dinero vale eso? El tiempo que ganas en tu vida a ir al trabajo. Pues resulta que estos tipos están disfrutando de esta cuestión. En una ciudad denostada por cualquier análisis, salvo bueno, sí es cierto que desde el punto de vista del ecologismo, ya hace mucho tiempo, y Rivas, como os decía, Gaviria, mucha gente que simplemente se paró a estudiar lo que significaba un poco la disminución de los gastos ambientales energéticos que significaba Benidorm, ¿no? Pero incluso para estas cosas, en cuánto tiempo te lleva ir al trabajo, es una cuestión básica y que está funcionando aquí, ¿no? Y que realmente no solo se corrompía de alguna manera esa situación convencional de que en las aceras se anda, sino que también se tenía la capacidad de romper la convencionalidad de lo que es una calzada, ¿no? Y evidentemente, si en cualquier sitio aquí llevan años con esta calle habiéndola petrolizado de una manera directa, quiero decir, simplemente poniendo sillas y mesas donde la gente necesita a comer, y ahora las últimas noticias son que en 2017 consiguieron pasta para hacer por fin un pavimento de calle petrolizado. Pero la cuestión es que en cualquier ciudad hubiéramos esperado 7 años a que se hubieran puesto lo que contaba la chica antes, ¿no? A que alguien se hubiera puesto de acuerdo para petrolizar eso, y cuando la petrolicemos entonces diríamos que sí, ahora ya hay las condiciones de seguridad para que estos tipos saquen sus terrazas, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí no se optó por eso, se optó por ¿queremos petrolizar? Petrolizamos. Ya llegará el dinero cuando llegue, ya haremos una calle bonita cuando llegue. A la gente le da igual por coger, si tienes un mantel de cuadros, le da igual que debajo estar pisando asfalto o cualquier cosa, quiero decir, que es también una manera como muy gráfica de poder educar, de poder testar, quiero decir, que también es una manera de poder haber testado la ciudad. A lo mejor no hubiera funcionado haber petrolizado esta calle, sin embargo, se pudo testar sin tener que haber invertido dinero público en ello, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el último de los puntos es la cuestión del presente, que es otra de las cuestiones que nos raya muchísimo del tema Benidorm, que es esas ciudades que para vender cultura o para venderse a ellas mismas no necesitan dirigirse al pasado para buscar referencias, sino que pueden hablar de lo que son ellos mismos. Y todo aquello de lo que se pueda vender o hablar ha sido construido por tu generación, o al menos por una generación con la que tienes una relación directa, tus padres o tus abuelos, ¿no? Quiero decir, todo aquello que vende Benidorm ha sido producido después de 1956, que es cuando se hace el plan urbanístico, ¿no? Nos interesa eso en muchas cosas, ¿no? La cuestión de cómo llega Benidorm a esa situación de completa desafección de una buena parte, diría mayoritaria, de la opinión pública, en la que se entiende Benidorm precisamente como todo lo contrario a lo que decía, como un lugar no planificado, ¿no? Parece que de alguna manera, si le preguntamos a la gente, mucha gente seguramente diríais que Benidorm ha tenido que salir así porque no ha habido ninguna planificación, ha sido culpa de los especuladores que quisieron levantar hacia arriba, etcétera, 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 ¿no? Un caos urbanístico, todo lo que queramos decir. En realidad Benidorm es el primer municipio de España que cuenta con planificación urbanística desde el año 56, antes de que se aprobara la ley. Quiero decir, hasta ese momento solo ciudades hacían planes, quiero decir, Madrid tiene su plan, Barcelona tiene su plan, Coruña tiene su plan, todas las ciudades tenían planes, pero la primera vez que se entiende que hay que organizar todo el municipio, que el territorio no es solo aquello que consideramos ciudad, sino que sus bordes, sus periferias, sus campos, todo eso hay que también planificarlo, Benidorm es el primero, quiero decir, que todo lo que estamos viendo, de alguna manera, no solo es producto del azar, que también, y no es el momento ahora, pero en la otra charla de los que hablaba, sí que nos metíamos en eso, en cómo Benidorm lo que significa es una mezcla maravillosa entre una planificación pionera y un haber dejado espacios con los procesos informales y que fueron configurando la ciudad contemporánea.
Pero bueno, la cuestión es que realmente a lo que se llega es lo contrario. Y sin embargo, o sea, sorprendentemente, incluso los investigadores más, o que han producido un trabajo más fundamental sobre Benidorm, que como os decía, es José Miguel Iribas y Mario Gabeiria, ante ellos mismos que tienen análisis maravillosos, o sea, que hilan finísimo con muchas cuestiones sociales de lo que es Benidorm, sin embargo llegan a conclusiones extrañísimas y absurdas, como que el problema de Benidorm es su escena urbana y cosas así, ¿no? Su estética, un montón de cosas que son realmente las que sus análisis están diciendo que son maravillosos. Los análisis de estos tíos llegan igual que nosotros, a las conclusiones de cómo en Benidorm la cuestión fundamental de la mezcla de densidad en altura, con esta calle vivida, siempre plagada de actividad, esta calle que tiene esa estética de bazar asiático, quiero decir, que solo de todas aquellas ciudades que veíamos, Las Vegas, Cancún, no sé qué, solo Phuket puede de alguna manera llegarse a asemejar a lo que es Benidorm en el sentido de grano fino, ¿no? De que todo lo que pasa a nivel de calle es una cosa pequeña, donde cualquier cosa puede pasar, cualquier tipo de local puede aparecer ahí, ¿no? Sin embargo, los investigadores llegaban a esto, hasta el punto de que en Benidorm existe una concejalía de escena urbana y existe un consejo asesor de escena urbana, ¿no? Formado partenariado público-privado. Quiero decir, que lo consideran una cuestión como fundamental de su presente cuando vamos, para nosotros todos los análisis nos llevan a todo lo contrario, o sea, que ese no es ningún problema. Un poco la cuestión está construida como veíamos, ¿no? La misma revista, el mismo mito cultural llega en el año 2014, hace esta encuesta, ¿no? De corredor arquitectónico español de Moreno Urgentemente, y joder, aparte de locuras, pues como el Valle de los Caídos, aparece Benidorm, que es la única ciudad que aparece entera, o sea, no es ni edificio, aquí aparecen, ya veis, el edificio este nuevo de Sevilla, la Catedral Modena, el Festival Paradis de Deportes, aparece Benidorm al completo, o sea, hay gente que considera que poner una bomba termonuclear y acabar con ese problema hubiera sido maravilloso, o sea, que es un problema estético que de alguna manera interpela a mucha gente que tiene una idea muy clara de lo que es la estética y la ciudad contemporánea como para poder remitirnos a estos socios tan tribales, ¿no? Un poco todo lo contrario a lo que es en realidad Benidorm, quiero decir, un lugar donde un lema como esto puede llevarnos a hacer una foto de un selfie, ¿no? Un sitio de recuerdo, quiero decir, que es algo muy abstracto, quiero decir, imaginaos en este cartel de la película, el alcalde felicitándole a Javier Fesser haber incluido esta pequeña pegatina en la motocicleta de Mortadelo y Filemón, quiero decir, esa cuestión de lo banal, de lo cutre, de lo bizarro, de lo español, de todas estas cosas, de alguna manera sí que son representadas, pero claro, tiene muy poco que ver con esto. Es decir, están años luz de la perspectiva que se maneja desde este punto de vista cultural a lo que realmente puede ser la mayor caricaturización del tema, ¿no? Como pueden ser estas cosas, ¿no? En realidad, cualquier cuestión de su merchandising, los souvenirs, siempre están, o muchas veces ponen a la ciudad y a sus edificios contemporáneos en el centro, quiero decir, sí que es cierto que se intentan a veces hacer fotos en las que solo salga la isla de Benidorm y un arbolito y que parece que no, pero en realidad la mayoría de los souvenirs aceptan con completa normalidad que su condición contemporánea es una arquitectura dura, directa, donde todos, pero que a la vez que nos permite a todo el mundo disfrutar de las vistas, quiero decir que estos rascacielos lo que hacen es que cualquiera que vaya a Benidorm, nadie va a ir a Benidorm a no ver el mar. Vas a Benidorm porque siempre vas a ver el mar desde tu balcón, etcétera, etcétera. Y por lo tanto la arquitectura y lo contemporáneo entra hasta el punto de cosas como esta, que estos son postales reales de hace unos años, en los que como ves solo se enfoca a edificios básicamente, ¿no? Ni siquiera a una playa llena de gente, sino esa cuestión de lo infraestructural casi, como aquí pues, nos sonarán, hacemos postales de los grandes avances tecnológicos que hacemos en Galicia, pues en Coruña yo pues, conozco los viaductos de San Pedro de Mezonzo o la apertura de Alfonso Molina, quiero decir, esas cosas salían en postales porque de alguna manera se entendía que eran infraestructuras que de alguna manera nos identificaban a todos, eran a todos, quiero decir, todos formábamos parte de ese avance en nuestras ciudades y tal, ¿no? Quiero decir, y aquí su relación con su tejido construido es completamente naturalizada, incluida dentro de lo que pueden vender como cultura propia, quiero decir, que no tienen que ir ni a un pasado construido hace 2000 años de un templo por alguien, ni tienen que prohibir a una gran tradición de boca a hijo de no sé qué cultura, sino que algo producido en el siglo XX por los abuelos de los que están viviendo ahora, de alguna manera es lo que venden como su activo cultural, ¿no? Hasta el punto, pues eso, ya en el 2011 el propio ayuntamiento hace sus propias guías de los rascacielos más conocidos de Benidorm, sus folletos, sus pósters, quiero decir,
que esa propia sustancia arquitectónica se convierte de alguna manera en su punch cultural en el que pueden ofrecer, y de repente a nadie nos parecería raro que pasado mañana las escuelas de arquitectura de toda España y toda Europa hicieran excursiones a Benidorm a ver una arquitectura que no pueden ver en ninguna otra ciudad europea. Quiero decir que es algo completamente singular y que lo explotarán recurrentemente. Ya en 1999, realmente la parte que estamos estudiando nosotros de Benidorm ya parecía recogida y ya muchos edificios de estos rascacielos de los años 70, 80, 90 aparecen recogidos en guías de arquitectura, quiero decir, porque son arquitectura reconocida, quiero decir, simplemente que esa imagen que siempre aparece en los telediarios cada verano para hablarnos de lo masificados que están las playas, de lo terrible que es el turismo y los rascacielos pegados a la costa, no dejan ver que realmente en lugares como Benidorm se han producido avances y cuestiones muy alejadas de esas cuestiones problemáticas que no son problemáticas de Benidorm, son problemáticas de Torrevieja, de Marbella y de toda la costa mediterránea que ha sido arrasada por el sprawl típicamente suburbano y americano, y no precisamente por Benidorm, que en muy poco espacio de terreno concentra 13 millones de pernoctaciones turísticas al año. Quiero decir que no es precisamente el problema del medio ambiente y de la costa mediterránea de Benidorm, sino todo lo contrario. Y por último, ya llegando a dar una vuelta y una pirueta mortal de delirio, las últimas propuestas son convertir a Benidorm en Patrimonio de la Humanidad, que era algo que tarde o temprano tenía que pasar, ¿no? En 2008 un francés en medio de un congreso, en Benidorm evidentemente, viendo a ver si le cae algo de trabajo en un futuro, plantea directamente que Benidorm tiene que ser Patrimonio de la Humanidad, una cuestión que salvo estas noticias en la prensa queda un poco dormida, hasta que un bloguero, un geógrafo benidormí, Juan Díaz Ortuño, recupera su blog y casualmente un año y medio después Mario Gaviria, que es ahora uno de los personajes importantes, digamos, vinculados a los análisis sociológicos del ayuntamiento, plantea ya seriamente la cuestión y se plantea empezar a hacer el trámite de 6 años de ver intentar que Benidorm sea Patrimonio de la Humanidad. Y lo más curioso del tema, que yo por supuesto nunca lo habíamos hecho, pero si nos leemos qué es lo que exige la UNESCO para decir que es Patrimonio de la Humanidad, Benidorm cumple de sobrísima, muchísimo más de uno, que solo tiene que cumplir un criterio para que una ciudad pueda entrar ahí. Benidorm cumple de sobra muchísimos otros criterios, su singularidad, su relación al trabajo humano, que decir, lo único que nos impide ver a Benidorm como eso es que ha sido construido en el siglo XX, que es un siglo en el que sí que hemos sabido desprendernos de pensar que el patrimonio solo es algo que puede pasar del siglo XIX hacia atrás, y sí que es cierto que ahora mismo se están patrimonializando cosas que no tienen más de 10 años en muchísimas artes, en, no sé, música, arquitectura, muchas cosas, pero sí que es cierto que a nivel de algo como patrimonio de la humanidad, pues igual a unos nos cuesta más verlo, pero realmente si lo toman en serio estoy seguro de que acabarán dando esa vuelta de tuerca y plantándose en esa disyuntiva, ¿no? Y nada más, estos 7 puntos así, que desde fuera de la cultura, quiero dejar eso claro, que no somos para nada expertos, pero que son las cosas que, digamos, que pululan alrededor del análisis urbanístico que estamos haciendo de Benidorm, y que queríamos así, como escupiros a gente trabajando en el tema, a ver qué se puede sacar. De esa forma de mirar, ¿no? De esas maneras de mirar. Claro, entonces nosotros estamos educados, nos educaron históricamente, ¿no? Con que eso era horrible. Yo en mi imaginario nunca fui porque ya lo entiendo como una cosa horrible. Todavía va a ser horrible, ¿no? Esto ya no te lo cuestionas porque ya entiendes que es horrible y ya está. Entonces, claro, la cuestión es, claro, ¿cómo cambiamos, no? La forma que está educada esta forma de mirar, pero luego nos parece que lo que pues, es lo objetivo. O sea, lo objetivo, o sea, es objetivo esta forma de mirar, ¿no? Hay una frase que no encontramos la confirmación, solo 2 fuentes de blogs así que la confirman, que es que el ministro Trujillo, Zapatero, le pregunta por el tema y dice jamás he ido a Benidorm, ni conozco a Benidorm ni lo quiero conocer, fue su frase, ¿no? En plan de que no tenía ningún sentido ese tema dentro de la cultura Zapatero, evidentemente, de esa imagen como de una cultura decente, joder, no el españista ni heredado de Aznar, que era un poco el gran problema, uno de los grandes problemas para haberse desvinculado tanto de esa mirada de la cultura, ha
sino que evidentemente este territorio es el más paradigmático de la cultura pepera. Aquí fue alcalde Zaplana después de un mega tamallazo de una tránsfuga que ahora le siguen llamando la bien pagá y que por eso llega ahí de alcalde. Bueno, aquí evidentemente ese centro cultural que lleva 20 años parado, la primera piedra la puso Francisco Camps. Quiero decir, ese es el mundo del que viene Benidorm y por eso de alguna manera estoy seguro que ha suscitado también un rechazo mayor de entender de que de ahí no puede salir nada bueno. Y es cierto, porque eso tiene todas las papeletas para que ahí no pudiera salir nada bueno. Pero rechazo en algunos ambientes, porque logo le preguntas a xente maior, ou pensionistas ou jubilados onde queren ir de vacacións no inverno e dicen, Benidorm, porque hai bo tempo, tes servicios, tes hoteles, tes restaurantes. Entonces, quero dicir, depende un pouco de a que tipo de público te dirixas. E seguramente si no ámbito cultural, a xente que está máis interesada pola cultura, por non sei que, sempre cuestionamos ese prejuicio, ¿no? De Benidorm, coas rascacielos e todo masificado, pero noutros sectores da poboación, Benidorm, dices, no, ir sol, tes a praia ao lado do hotel, non tes que coller coches, porque eu me imagino, vendo as fotos tamén, por exemplo, que bueno, habrá problemas de tráfico seguramente, pero boa parte da poboación que non necesita coller o coche para ir á praia. Nadie que viva en Benidorm tiene que coger un coche para ir a la playa. Si vives en municipios de al lado, sí, pero viviendo allí no, porque la ciudad está pegada. Claro. Pues geólogos la cabeza. O sea, que